Saludos a toda la afición de la lucha libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado en la tarde de hoy, directamente de Chile para el mundo, pero con una carrera sumamente internacional, que vamos a estar hablando de eso ya mismito, representando a CNL, a Chile y al mundo entero, porque este hombre, hijo del mundo, 12 años como luchador profesional, él es The Latin Action Man, Eddie Vergara. Eddie, un honor tenerte como nuestro invitado, hermano. Un gustazo finalmente podernos sentar a hablar sobre tu trayectoria en la industria. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, bueno, primero que nada, muchas gracias. Por fin realmente nos pudimos sentar y poder conversar. Yo muy bien, recién reactivando acá en Chile todo después de la pandemia, pero gracias a Dios muy bien porque se ha reactivado todo bastante rápido. No sabemos qué va a pasar mucho en el futuro porque hay cosas que están pasando en el país, pero por lo menos por ahora ha estado todo súper bien y hemos estado full con acción, con lucha, con todo. Excelente, hermano. Y queríamos hablar de tus inicios, de tu trayectoria como tal. Debutas en el año 2008 como luchador profesional independiente, pero vamos a darle un poquito más hacia atrás en el tiempo. ¿Cuál fue esa lucha o ese luchador o ese momento que enganchó y atrapó a Eddie Vergara en este mundo de la industria de la lucha libre lo suficiente como para decir, yo quiero ser luchador profesional por el resto de mi vida? Bueno, pasándonos la etapa de niño, cuando vi lucha libre, pero que no se me ocurrió jamás ser luchador, yo creo que la culpa, culpo a WWE y esas luchas de los Hardy Boys con Edge y los Dudley Boys, esas luchas me motivaron mucho, me prendieron y creo que me activaron a poder seguir este camino que no solamente era de lucha libre, sino que me gustaba mucho lo físico, lo peligroso, lo adrenalínico. Así que culpo a W y probablemente los Hardy Boys. Y eras de esas personas que te decían no lo intentes en casa y como quiera buscabas el lugar más alto de la casa para lanzarte. Absolutamente, no lo intenté en casa mientras alguien no veía. Obviamente esperaba estar solo en un lugar, en el patio, por ejemplo. Era mucho de eso, me gustaba mucho. Tenía un patio muy grande con muchos árboles y hacía una cantidad de locuras que el otro día nos recordábamos con unos amigos que era mi mamá me hubiera visto en esos momentos hacer las locuras, porque combinaba la lucha libre con las cosas de Jackie Chan y era como... Posteriormente mencionas que haces tu debut en el año 2008 en la industria de la lucha libre, internacionalizas tu carrera, entiendo que en el año 2014, pero en el 2008 das tus primeros pasos en tu natal en Chile. ¿Cómo fue esa primera lucha que por lo general la gran mayoría de las personas la describen como un desastre? ¿Recuerdas tu oponente? ¿Recuerdas el lugar donde fue? ¿Cómo te sentiste al salir por la cortina y al devolverte? Bueno, absolutamente lo tengo súper claro porque, bueno, yo siempre he sido como de una doctrina muy enfocada y muy disciplinada. Entonces, a diferencia de la mayoría de la gente, que me imagino que por eso sienten que su primera lucha fue un desastre, yo por el contrario, absolutamente no. A mí me gustó mucho mi primera lucha porque yo empecé a entrenar lucha libre 2 años antes. Y 2 años antes o sea, en ese transcurso de tiempo, muchas veces me invitaron a luchar y yo muy autocrítico decía, no me siento preparado, no me siento preparado, quiero prepararme mejor, quiero que mi primera lucha sea lo mejor que pueda hacer. Y fue en una agrupación que se llamaba AXN Pro Wrestling, donde debuté con un luchador que se llama Black Cambodian Warrior, y con un triunfo. Y ahora veo la lucha y si bien obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar, yo quedé súper contento y conforme porque fue un proceso de mucho trabajo, de mucha conciencia, autocrítica para poder llegar a ese momento y dar lo mejor posible sobre el ring. Así que no, tengo súper buenos recuerdos, de hecho. Posteriormente mencionas que internacionalizas tu carrera en el año 2014. Vamos a darle un poquito adelante en el tiempo. Para quienes no lo sepan, Eddie Vergara es un luchador internacional con experiencia en Estados Unidos, en Australia, en Italia, en España, en Brasil, en Chile. Name un país, cualquiera que te venga a la mente, ya Eddie ha estado allí y ha hecho buena lucha libre. ¿Por qué tomas la decisión de agarrar un avión y moverte a Estados Unidos para dar este paso en tu carrera? ¿Cómo te sentiste en aquel momento? Sabiendo que te ibas a alejar a miles de millas de tu hogar. Bueno, fue un salto de fe, pero un salto de fe que llevaba como misión siempre haber sentido que lamentablemente en Chile hasta ese momento la lucha libre no era profesional
era muy amateur, muy de poco público, de baja producción. Y a mí, como te contaba al principio, WWE me había iluminado la vida con estas producciones enormes, con estas pantallas gigantes, y yo quería acercarme un poco más a eso. Entonces dije, la única manera de hacerlo es viajar donde está ocurriendo. Y fue solamente con fe, tenía unos cuantos nombres anotados que no resultaron cuando llegué, y finalmente por cosas del destino y suerte fui a dar al Luz, que era el lugar donde entrenaban los Joel Máximo, José Máximo, los hermanos Máximo, SAT conocido en la época de Ring of Honor, y ellos me abrieron las puertas y ahí como que tuvimos muy buenas migas y empezaron a enseñarme y a padrinarme de alguna manera, y fue el gran cambio de chip que yo tuve con respecto a cómo miraba la lucha libre. O sea, yo siempre la traté de mirar de una manera muy profesional, siempre me aboqué al estilo norteamericano, entonces cuando llegué me fue mucho más fácil poder relacionarme con los luchadores de allá. Por lo tanto, como reafirmé mi convicción de cómo había hecho las cosas. Y que lamentablemente en Chile no siempre había tenido buena recepción porque se trabajaba de otras maneras. Entonces cuando volví, ya volví mucho más tranquilo y dije, no, quiero volver de nuevo, y volví a Estados Unidos otra vez, y ahí ya mucho más relajado, y ahí como que realmente mi carrera como que despegó. Ya después me empecé como a enfocar mucho más, no solamente en luchar en Chile, sino que ir a luchar a otras partes donde la industria de la lucha libre estaba mucho más desarrollada, y como que yo me sentía mucho más cómodo en ese espacio. ¿Cómo fue tu primera experiencia luchando en Estados Unidos y cuán difícil fue esa transición de adaptarte al estilo y público chileno a pasar a de repente adaptarte a uno de los públicos más hostiles del mundo, que es en la costa este de Estados Unidos, en un estilo de lucha completamente diferente al que estabas haciendo? ¿Cómo fue esa transición para ti? Es que eso es lo peculiar en mi historia de luchador. Era al revés. Yo estaba un poco más incómodo haciendo las cosas en Chile porque entrenaba siempre en Visión. Y fue muy mágico cuando me encontré con gente que en el ring se movía mucho más parecido a lo que yo había hecho. Entonces, bueno, coincidió además con que mi nombre anterior, Gork, el promotor me dijo, quiero que luches con tu nombre, y me transformé en Eddie Vergara, que Eddie Vergara soy yo, y pude estar desenmascarado con mucho más capacidad de poder expresarme. Entonces tuve mucha conexión con el público, grabé una promo previa al evento, entonces la gente ya un poco me conocía, fui de rudo, entonces hubo una conexión muy rica, y mi rival también fue bacán, Gino Dawood. Él sigue luchando en las independientes, y tuvimos muy buena química sobre el ring. Hicimos una muy buena lucha. A mí me gusta mucho la primera lucha que estuve en Estados Unidos, pero como que te digo, inverso a lo que podría ser de encontrarme en un lugar como incómodo. Al contrario, fue como, acá es donde pertenezco, acá es donde se hace la lucha libre como a mí me gusta, y el público conectó con eso de inmediato. Al igual que Valentín Bravo, al igual que Ariel Levy, al igual que Roma, Pedro Pablo, Alessandro, los chilenos han tenido que agarrar un avión y moverse para poder internacionalizar su carrera y darse a conocer. Pero Eddie Vergara no solamente dijo, voy a ir a Estados Unidos, él agarró un avión y llega a España. ¿Cómo fue ese proceso y por qué decides llegar a la industria de la lucha libre en España? ¿Cómo fue tu experiencia con el pro wrestling español y sobre todo con el público, que entiendo que en el momento en que tú fuiste no estaba tan educado en lucha libre como lo es hoy día? Bueno, fue como al igual en el viaje a Estados Unidos, el viaje a Italia también tenía un poquito que ver con el mundo stands. Yo siempre, son mis dos líneas en la vida. Entonces a Estados Unidos fui a una capacitación de stands y aproveché de luchar, y en España, Italia, también quería hacer lo mismo. Entonces, además, hay un chileno que está haciendo patria ya desde hace 10 años, creo, que es Santiago Sangriento. Santiago Sangriento se fue con su mochila, llegó a España cuando realmente en España no pasaba absolutamente nada, y se juntó con un grupo de personas y empezó como a formar lo que sería posteriormente Riot. Riot es una de las empresas más grandes de España, junto con la White Wolf Wrestling,
y ya tienen un producto mucho más avanzado en comparación a otras empresas que hay allá. Entonces fue solamente llamar y decir voy a ir a España y me recibieron con los brazos abiertos. La gente en España es muy buena onda. Lo bueno fue que, como te decía, Riot estaba en un proceso de crecimiento y justo me tocó debutar con ellos en el que fue como su reinicio de temporada, donde se la jugaron con todo y donde hasta ese día era la mayor cantidad de público que llevaban. Entonces había mucho público nuevo, mucho público que no era tan asiduo a la lucha libre, pero eso es lo que a mí me gusta de la lucha libre. Tú de repente te vas a encontrar con público mucho más experto o con público mucho más nuevo, y está en la capacidad de uno, de todas las herramientas que ha ido adquiriendo en el camino para poder enganchar a esas personas. Y tuvimos el main event, y no, fue una locura, la gente estaba al borde del asiento y se quería meter, así como que no, lo pasamos muy bien, así que también fue una súper buena experiencia. Antes de tomar un avión y llegar al resto de los países que has visitado, mencionas algo muy importante, y es que eres un doble de acción o un stuntman en tu vida privada, vamos a decirlo de esta manera, fuera de la lucha libre. ¿Por qué Eddie Vergara decide que esa es la profesión, además de la lucha libre, que le apasiona? ¿Y en qué películas o en qué series o en qué programas podemos ver un poco de tu trabajo? Bueno, como te contaba, cuando pequeño, muy paralelamente nació esta como intriga sobre la lucha libre, pero también paralelo a eso me gustaban mucho las películas de cowboys, de Jackie Chan, todo donde hubiera mucha acción, explosiones y cosas así. Entonces como que de alguna manera iban de la mano, se entrelazaban. Entonces a medida que fui creciendo, siempre estuve en el colegio haciendo gimnasia, después salí y me puse a hacer judo, practiqué un poco de cheerleading también, siempre en esta búsqueda de mover mi cuerpo, de poder tenerlo activo, de la acción, el impacto, la acrobacia. Entonces, paralelo, como te digo, a aprender lucha libre, tuve la oportunidad de participar en una película que fue mi primera película donde yo participé con un actor en el mundo de las artes marciales bastante conocido que se llama Marcos Saror, que es chileno, y una de las particularidades es que ha sido el doble de La Roca. En una película él participó como doble de La Roca. Entonces él se vino a Chile y empezó a hacer películas de artes marciales. Esa fue mi primera participación en una película, pero yo siempre había querido desarrollar esto. Con esa experiencia y con mi conocimiento, se empezó a desarrollar esto como un trabajo, que si bien tiene un parecido a la lucha libre, por otro lado es completamente diferente. Entonces yo quería perfeccionarme, y en ese camino fue cuando me fui a Australia. Y ahí en Australia, el 2011, me certifiqué como stuntman o como doble de riesgo, que se conoce en español. Imagínate levantarte en la mañana, ir a la escuela y en vez de tomar clases de matemática, tenías saltos de altura, tenías atropellos, tenías peleas de espadas, etcétera, etcétera. Entonces siempre ha sido ese como un poco mi norte de poder aprender lo más posible, porque creo que de muchas áreas uno se nutre, y no solo viéndome como luchador, sino como un poco un performer general. Creo que uno puede tomar muchas cosas interesantes de distintas cosas. Entonces, eso ha sido siempre el camino. Y en las películas o producciones más grandes, bueno, he tenido mucha suerte. He podido compartir set con Kenny Reeves, si la gente no lo conoce, Kenny Reeves de Matrix. He podido compartir set también con Antonio Banderas, oficialmente la voz del gato con botas en español. No, he tenido la oportunidad de compartir con grandes estrellas del mundo, y también sobre todo de acá de Chile, y he participado en producciones de HBO, de Warner Brothers, con muchos directores, con directores de Expendables, stunt coordinators de Los Piratas del Caribe. Tal vez la gente a lo mejor no tiene mucha noción de las series, pero por ejemplo las más famosas fue una que se hizo para HBO, que se llamaba Prófugos, y que esa se transmitió por toda Latinoamérica y que aún está todavía, creo, en HBO Plus, y la puedes ver, que es una serie de acción. Y así mismo Sitiados, que la grabamos para Fox, que esa es una serie como de época, que es sobre la conquista. Como que las grandes cosas que se han hecho en acción acá en Chile, incluso desde de otros lados que han venido a hacer acá, he participado con la empresa con la que trabajo, que es Standman.cl.
Excelente, una historia muy interesante porque no tan solo es luchadores, actores, performers de igual manera. Mencionas Australia y eso fue en el año 2011, eso es algo sumamente importante porque allí tuviste una lucha en una de las empresas más importantes de ello allá. ¿Cómo fue tu experiencia luchando en Australia? Y lo más importante, ¿cómo era el público en Australia en el año 2011? ¿Cómo recibieron a Eddie Vergara? ¿Quién estaba en el camerino en ese evento? Háblanos un poco de esa trayectoria tuya por ese lado del mundo. Bueno, consta de dos partes. En realidad, el 2011 fue la primera vez que yo fui a Australia y fui a certificarme a la Stunt Academy de Australia, pero mi lucha fue el año antepasado, el 2019, cuando Okay. vuelvo a Australia y ahí me enfrento en el main event a Jason Crocs, que era un neozelandés, campeón de la empresa Venom Pro Wrestling, que es una de las empresas más grandes del lado de la Costa Dorada. Gold Coast. Sí, de la Gold Coast, justamente. Surfer Paradise, en el estado de Queensland, todo eso. Entonces era muy, muy parecido, sentí yo, a lo que había sentido en el 2014, en el debut en Estados Unidos. La gente también es muy activa. Obviamente siempre va a depender como de la actitud que tenga un poco de uno como luchador, de poder conectarse con el público y además por ser el main event y estar en lucha, o sea, estar en juego el título de la agrupación, obviamente la lucha tenía como un peso mucho más grande. El público, como te digo, es bastante parecido. Lo que sí siento es que la lucha libre australiana al 2019 hasta ahora solo va en ascenso, ha crecido mucho. En 2011, cuando yo fui, había muy pocas agrupaciones. Ahora en el 2019 habían por lo menos 5 agrupaciones solo en Gold Coast. En Sydney hay muchas más. Entonces, como que la industria de la lucha libre creo que, bueno, igual como acá en Chile, ha crecido, se ha expandido. La diferencia, eso sí que como el tras bambalina o el nivel de producción, es mucho más parecido a las independientes de Estados Unidos. De Estados Unidos y Australia se parecen bastante como en el nivel de producción, en el nivel de atención con los luchadores, en el nivel de lucha, todo es muy parecido. Y además como gente australiana son gente muy grata, así que lo pasé también muy bien. Todos los luchadores súper agradables, muy caballeros, todos, así que no, muy grata experiencia también. Nuevamente vamos al otro lado del mundo. Ante Italia lo vamos a guardar para el final. Vamos al otro lado del mundo y cerquita de Chile queda Brasil, un territorio Así es. de lucha libre que no es muy conocido, pero que sí está creciendo drásticamente. Por eso tiene gente como Tainara Conti, como César Bononi, como Adrián, como Rita Reis, ahora Valentina Ferroz, al igual que muchísimos otros talentos que han estado exponiendo su talento, Christy James, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia luchando en el territorio de Brasil? ¿A quién te enfrentaste? ¿Cómo era el público? ¿Cómo era la arena? ¿Cómo era la vibra de la gente? Háblanos un poco sobre el mundo extraño de la lucha libre en Brasil, que no se sabe mucho de eso allí ahora mismo. Bueno, haciendo el nexo con lo que tú estás diciendo, de hecho César Bonini viene Bononi. viene de la empresa de donde yo estuve, que es Brazilian Wrestling Federation. Saludos a ellos. Esa empresa es una empresa que lleva mucho tiempo y ha estado tratando de hacer las cosas bien desde hace mucho tiempo. Organizó un torneo latinoamericano, si no me equivoco, por allá por el 2015. O sea, está tratando de llevar las cosas un paso más adelante desde hace mucho tiempo. Si bien como producto efectivamente todavía no se explota, no crece, no nace como en magnitud, su público es muy, por ejemplo, a diferencia de lo que sería como en Nueva York, que la gente es muy correcta o que aplaude o que grita, acá en Brasil la experiencia fue mucho más apasionada, la gente está mucho más cerca del ring, el espacio es mucho más pequeño y la gente se involucra mucho más, están todo el rato cantando, es mucho más parecido a lo que sería el fútbol. Lo que pasa acá un poco también en Chile, la gente es mucho más apasionada, mucho más barrista, están cantando, inventan cánticos, están cantando todo el tiempo, están gritando todo el tiempo, se involucran mucho en la lucha. Mi rival fue el gigante Shandao. La experiencia del gigante Shandao era bastante buena porque tiene mucho tiempo de experiencia y él además luchó en México. Entonces, tiene una carrera con mucha experiencia.
y obviamente era el favorito de allá, así que la gente solo estaba esperando que él me matara. Así que no, estaba muy, muy, muy involucrado en lo que era la lucha y también fue como una gran experiencia. En esa ocasión fuimos con Roma y con Valentín Bravo, así que éramos 3 chilenos que nos enfrentamos ahí a lo mejor que hay, por lo menos lo que yo he visto. Es la empresa que más calidad tiene como de luchadores, de producción. De hecho, están generando ahora un programa de televisión, así que, como te digo, han estado haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, así que saludos a Bob, que es la persona que está Bob detrás. Jr. Bob Jr., así es, Bob Jr., un grande, lo pasé muy bien, además que, olvídate, no, yo no hablo una palabra de portugués, no hablo pero ni un gramo de portugués, y nos hicimos entender todos, hice amigos, lo pasamos increíble, comimos parrilla, así que no, lo pasé muy, muy, muy bien. Sí, la comida brasilera, eso es exquisito. Así es. Eddie, vamos a nuevamente tomar un avión y vámonos a Europa. Vamos a seguir subiendo y llegas a la IWA de Italia, en Así donde es. como parte de un torneo internacional, Eddie Vergara pisa Italia en calidad de luchador. ¿Cómo fue tu experiencia luchando en Italia? ¿Cómo era el público? ¿Cómo era el ambiente backstage? ¿Cómo era el proceso creativo? ¿La arena? Quiero que nos dejen detalle un poco para que la gente pueda transportarse a aquella arena cuando tú hiciste tu debut en la lucha libre italiana. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta mucho de viajar, no solamente por luchar, es por conocer un poco lo que pasa en el ambiente de la lucha libre en cada país. Y por ejemplo, a diferencia de lo que estaba haciendo España, que de alguna manera es súper bueno que empiecen a salir diferentes empresas porque empieza a generarse la competencia, en Italia pasaba algo muy extraño, que era como que la lucha libre se había estancado un poco o se había quedado como en los 80. Entonces había muy pocas agrupaciones, el concepto era muy antiguo y la IWA había estado tratando todo el tiempo de estar luchando en contra de esto, de estar tratando de hacer cosas un poco más novedosas. Entonces, para esa oportunidad había invitado a 2 extranjeros. Uno era Ophidian, de Chicara, y el otro era yo, que venía de Chile. Entonces tuve la oportunidad de compartir un rato con Ophidian, que también tiene mucha experiencia como luchador. Como te digo, en lo que era como el nivel de producción, fue un show mucho más pequeño, mucho más íntimo, con mucho menos personas, independiente que había invitados extranjeros, pero como que siento que el nivel de lo que tiene que ver como lo que está pasando en la lucha libre italiana, todavía le falta un poco más de trabajo, un poco más de vuelo. Ahora la IWA, por ejemplo, está tratando de hacer un torneo y creo que esas cosas están súper bien, de traer gente de la mayor cantidad de países para que la gente en Italia se involucre con la lucha libre. Pero como mi experiencia personal en 2018, claro, fue un poco que todavía le faltan pasos en lo que tiene que ver. La lucha libre es muchas cosas, entonces es una producción muy grande donde tienen que ver muchas cosas, donde hay que tener claro mucha materia de espectáculo. Entonces, como espectáculo, todavía están en un camino que yo súper contento con la IWA que lo ha tratado de llevar adelante y que siempre me tienen presente como para los proyectos que tienen en el futuro, pero es un camino difícil todavía, es muy diferente. Es muy entretenido, eso sí, tratar de explicarle a la gente como las diferentes historias. Me contaban, por ejemplo, que ellos, como que desde que habían sacado la W de televisión, la lucha libre había desaparecido por completo, o sea, no se hizo más lucha libre. Y hay que recordar que en Italia incluso WWE hizo eventos en vivo en una época, cosa que acá, por ejemplo, en Chile jamás ha No pasado. sabía. Y acá hay mucha gente fanática y eso nunca pasó. Y en Italia pasó esto, pero creo que una de las cosas que jugó en contra fue lo que pasó con Benoit. Entonces, de lo que pasó con Benoit, sacaron el programa de televisión y de ahí la lucha libre en Italia murió. Ahora recién está tratando de sobrevivir con este empuje que está teniendo la lucha libre europea, pero ha pasado mucho tiempo desde que no hay nada de lucha libre en Italia. Vamos ahora, nos transportamos de regreso a Chile y CNL, una de las empresas principales de Sudamérica y la empresa en estos momentos principal en Chile, lanza su producto rediseñado con un nivel de producción espectacular. O sea, estamos hablando de producción estilo cine, cámaras de alta definición, setting, iluminación, todo es producción de alto calibre. Y Eddie Vergara es uno de los luchadores que CNL
dice, te necesito en mi roster, necesito que estés aquí con nosotros. Ahora mismo están transmitiendo, me dijiste, los viernes a las 7 de la noche, hora del este, 9 de la noche, hora de Chile. Así es. Para que todo el mundo pueda echarle un ojo a sus productos, 6 de la tarde, hora de México, en su canal de YouTube directamente. Háblanos un poco sobre esa experiencia tuya trabajando en este nuevo nacimiento de la CNL y de la industria de la lucha libre chilena en general, quien sin público lograron finalmente rediseñarse y volver a producir lucha libre. Bueno, yo creo que estamos en general en el mundo viviendo una época histórica donde todas las empresas se han tratado de evolucionar para poder responder de la mejor manera, pero hay que pensar que efectivamente, o sea, tratar de evolucionar a lo que sería como un proyecto audiovisual es muy costoso, entonces hay muchas empresas que no van a tener el capital para poder hacerlo. CNL, por un proceso que ya había venido trabajando lo más profesionalmente posible, había logrado dar pasos hacia adelante. O sea, nosotros ya teníamos una web serie cuando hacíamos los shows con público. Entonces, ahora cuando pasa esto de la pandemia, lo único que quedamos consumiendo fue WWE, que fueron los primeros que pudieron decir, ok, tenemos este problema, pero tenemos que seguir. Luego vino All Elite, pero All Elite igual ya con un poco de público. Acá en Chile, cuando se piensa en este proyecto, no había posibilidad de hacer ningún evento con público. Entonces, en ese sentido, yo siento que estamos muy a la par con lo que sería WWE porque tuvimos como luchadores la experiencia de luchar sin público. Eso es realmente otra cosa, es otra cosa. Porque finalmente el único lugar donde tú tienes para conectarte son los lentes de las cámaras. Es ahí donde la gente te está viendo y bueno, creo que yo con mi experiencia como en el mundo stands tenía un poco la ventaja de poder relacionarme con lo que tenía que ver tanto con la cámara. Pero para todos ha sido una experiencia nueva, absolutamente extraña. Me pasó mucho eso sí, por ejemplo, al principio cuando lo empezó a hacer WWE, que la gente sentía como que no le gustaba el producto. Yo sentía como que estamos haciendo algo, o sea, Distinto. W en ese momento es algo distinto, se está haciendo historia. Después probablemente cuando ojalá volvamos toda a la normalidad, no se va a poder volver a hacer esto. Entonces vamos a tener que mirar como estos capítulos de culto, va a ser como, ¿te acordáis cuando no se podía luchar con el público y estos luchadores? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cachai? Era como... si eres un luchador, una de las cosas grandes que tenéis que tener es ser adaptable, ese poder de adaptación que hay que tener, y esto yo creo que es una gran muestra. Yo me sentí súper conforme, como te digo, como que ya tenía experiencia en estudios y todo esto, pero además hay que decir que el nivel de producción también subió, entonces relacionarse con estas nuevas pantallas, relacionarse con estas cámaras en HD, relacionarse con, no sé si te has fijado con estos seres de blanco que andan por ahí dando vueltas con las cámaras y todo eso, es un mundo nuevo para muchos luchadores, pero creo que todos lo han hecho de la mejor manera y por eso, gracias a eso, el producto ha quedado tan bueno y de un nivel tan asombroso como para que gente en todo el mundo diga, a ver, ¿qué está pasando en Chile? Y bueno, mi contratación como en el roster es porque yo soy uno de los históricos. Creo que de todo el grupo de los 16 luchadores que CNL se esmeró en tener a lo mejor de lo mejor, porque hay luchadores que nunca habían estado y ahora por fin están, que la gente los había pedido, como es Taylor Wolf, por ejemplo, o como Keaton, que se enfrentó a mí. Eran luchadores que habían andado en otras agrupaciones que la gente los conocía por su talento, pero que nunca habían podido coincidir en CNL. Ahora CNL se la juega por traer a estos luchadores que faltaban y sumarlos a los mejores luchadores que tenían ellos en su fila. O sea, está Guanchulo, está Angel, estoy yo. Y yo obviamente no podía faltar si soy parte de los campeones en pareja y además el único gran slam que tenía CNL. Así que, pero fui el último en ser confirmado, así que la gente estaba bien expectante, mis fanáticos todo el tiempo preguntándome por las redes sociales qué estaba pasando, si acaso iba a estar o no, había estado alcohol ya, entonces era como, ¿vas a estar tú o no? Y en el capítulo pasado se confirmó,
mi participación y mi lucha, así que no, súper contento con el resultado y vamos viendo qué va pasando adelante, si esto nos trae más cosas, ojalá poder seguir haciendo esto para que la lucha libre a la gente en Chile no le falte y también exportarla al mundo. Así que a todo el mundo sintonicen el producto de CNL para ver talentos como Eddie Vergara, para ver a Ariel Levy, para ver a Angel Callejera, Guanchulo mismo, Taylor Wolf, entre muchísimos otros superestrellas de Sudamérica. Denle la oportunidad los viernes a las 7 de la noche hora del este, 9 de la noche hora de Chile. Eddie, ha sido un gustazo, hermano, tenerte acá con nosotros. A todos los fanáticos, Eddie Vergara 1, Instagram, en Twitter, Eddie Vergara 1, y su canal de YouTube, Eddie Vergara. Así mismo lo pueden buscar para que estén al pendiente de todas sus luchas, sea en CNL, sea en Italia, sea en Brasil, que de repente vemos a Eddie Vergara por acá por Puerto Rico o en Canadá, uno nunca sabe. Siempre manténganse al pendiente porque todo puede pasar. Manténganse pendiente de sus redes sociales, principalmente Eddie Vergara 1 en Twitter y en Instagram, y Eddie Vergara en YouTube. Eddie, como te menciono, un gustazo haberte tenido acá como nuestro invitado, hermano, siempre deseándote el mayor de los éxitos y un fuerte abrazo desde acá de Puerto Rico hasta Chile, hermano. Bueno, Michael, 1.000.000 de gracias. Por fin nos pudimos sentar y conversar. Por fin. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la gente que ve las entrevistas. A la gente de Centroamérica, muchas gracias por ese cariño que le ponen, que si bien estamos lejos, siento que hay una gran conexión con ustedes porque tienen una historia de lucha libre muy grande y que de alguna manera nos han apadrinado a nosotros los chilenos que estamos acá al fin del mundo y que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias siempre por el apoyo que dan a los luchadores que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Así que gracias de nuevo y nos estamos viendo pronto, ojalá en Puerto Rico, luchando. Eso es así, Eddie Vergara, el Latin Action Man que ha recorrido el mundo entero y todavía le falta camino por recorrer, todavía le faltan países por visitar, así que a todos los promotores que les interesen los servicios, sea en calidad de stuntman o sea en calidad de luchador, simplemente tienen que ir a Eddie Vergara 1, enviarle un mensaje allí en Instagram o en Twitter y estoy seguro que va a estar ahí para responderle. Eddie, nuevamente, muchas gracias, un honor haberte tenido como nuestro invitado y sigan a Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en español para más información. Nos vemos. Acción.